Las viñas, fuente de felices alegrías, mueren porque no se han podado. Los prados, donde antes crecían con dulzura pimpinelas y tréboles, dados totalmente a la inercia, solo engendran punzantes cardos y pierden en belleza y en utilidad. De la misma manera, nuestras casas, nosotros y nuestros hijos hemos perdido las ciencias que adornarían nuestro país. Para volver a nuestra prosperidad de antes, estáis aquí reunidos. Mi discurso os ruega que yo pueda saber por qué la dulce paz no puede superar tales obstáculos ni bendecirnos con sus viejas cualidades. El rey de Francia ha aceptado todas las condiciones. Primero su hija y luego el resto, conforme a las propuestas redactadas. Que así en los reinos vecinos de Francia y de Inglaterra acabe el odio y esta unión implante en sus entrañas la concordia y el buen entendimiento, y que jamás nos obligue una guerra, a una lucha entre Francia e Inglaterra.
Hasta aquí, nuestro autor, respetuoso, con pluma humilde, ha contado la historia. Pero esta estrella de Inglaterra duró poco. Aunque vivió estos pocos años con grandeza, conquistó con su espada el gran jardín del mundo y a su hijo dejó toda esa gran riqueza. Dadnos ahora, en su honor, vuestra benevolencia.